¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de La Entrevista. Hoy les propongo conversar sobre un tema trascendente y es que luego de meses de negociaciones, México envasará y producirá la vacuna Sputnik V. Ahora, un personaje clave para cerrar este contrato ha sido el doctor Pedro Centeno Santaella, director de Birmex, pero además él es médico cirujano y homeópata egresado del Instituto Politécnico Nacional y cuenta, con una amplia trayectoria en el sector administrativo del sector salud del país. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias por la invitación. Bueno, yo comenzaría preguntándole sobre este acuerdo. ¿Por qué es tan crucial esto que firmó Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, Birmex, con el Fondo Ruso de Inversión Directa? Yo creo que es fundamental, es muy importante para nosotros y para ellos. Sin duda alguna, México es un país que tiene una incidencia importante en el continente y para nosotros es vital tener una vacuna tan importante como la de Sputnik. Recordemos que en el país ya se envasan dos, AstraZeneca y CanSino, esta sería la tercera y la aspiración también es envasar a Sputnik Light. En México también está dentro del acuerdo esa posibilidad. Bien, vamos por partes, porque me parece que todos los mexicanos nos hemos acostumbrado mucho a los términos médicos, pero usted hablaba de un proceso de transferencia tecnológica y analítica que va a comenzar con este acuerdo. ¿A qué nos referimos específicamente con este proceso? La transferencia tecnológica es cómo se realiza la vacuna, cómo se produce la semilla de la vacuna y cómo se envasa la vacuna. Y el tema analítico es el envase, hacer los estudios correspondientes para que sea adecuado, sea eficiente, eficaz y no tenga problemas en su aplicación. Ahora, esto es resultado de meses de trabajo. México estuvo haciendo pruebas piloto por ahí de junio, llegó la sustancia activa, julio se estuvo envasando, se tardaron algunos meses para poder tener resultados. ¿En qué consistieron estas pruebas? ¿Qué fue lo que se evaluó por parte del gobierno de Rusia? Claro, efectivamente fueron 6 lotes piloto que mandamos a Rusia, 3 del componente 1, 3 del componente 2. Ellos hicieron el análisis analítico que corresponde efectivamente el procedimiento del llenado, que esté estéril, que no esté contaminado, que esté adecuado para poderlo aplicar en seres humanos. ¿Qué se toma en cuenta cuando un país como estos, que ha desarrollado una vacuna tan importante para enfrentar una pandemia que a todos nos ha causado muchos estragos, qué toma en cuenta para decidir si México puede ser un candidato para poder realizar este envasado y producción? Son varios los elementos, sin duda alguna, que el país tenga evidentemente el recurso humano calificado para hacerlo, que tenga las instalaciones adecuadas y que tenga una incidencia en el continente, sin ninguna duda. La incidencia me parece trascendental. Se habla de que esto podría llevar un gran desarrollo para la región. Para México sería importante porque recuperaría este liderazgo, ¿no?, en la región sobre la producción de vacunas, pero además de lo que ya se ha entregado a Rusia, sabemos que todavía en el futuro seguirán haciéndose pruebas, 3 pruebas todavía a partir de noviembre. ¿En qué van a consistir estas pruebas? Sí, efectivamente, esta primera etapa tiene que ver con el envasado. Y lo que nosotros queremos es la transferencia tecnológica de la producción del granel. El granel es la semilla. O sea, producir el granel de Sputnik V y Sputnik Light en México, ese es un objetivo fundamental, prioritario para el gobierno de México que encabeza el licenciado López Obrador y por supuesto tendrá un impacto muy importante en la empresa porque esto generará la producción, envasado y distribución de la vacuna Sputnik Light y Sputnik V en el continente, Centroamérica y el Caribe en un inicio. A ver, vámonos por estas etapas que ya nos comparte. El tema de del envasado, de la producción, de la distribución, que entendemos México pues ha tenido también que enfrentar esta logística para poder hacer llegar los medicamentos a todos los lugares. ¿Por qué primero se va a envasar solamente? ¿Por qué después se va a producir y no hacer las mismas etapas al mismo tiempo? Ese es un planteamiento que ha hecho el Fondo Ruso de Inversión con Gamaleya y nosotros pues nos ajustamos a ese planteamiento. Sin duda alguna estamos hablando de corto plazo, ¿no? En noviembre estaremos en la transferencia del envasado y en diciembre estaremos ya discutiendo el tema de la transferencia tecnológica para la producción de granel. O sea, no es mucho tiempo, ¿no? Va junto con pegado, como se dice por acá. Y vamos a comenzar con la Sputnik original. ¿Cambia mucho con el tema de Sputnik Light? Bueno, Sputnik Light es una sola dosis, adenovirus 26, y Sputnik V son 2 dosis, adenovirus 26 y adenovirus 5. Entonces, esa es la diferencia, que será una sola dosis ya, Sputnik Light, que esa es la ventaja, y evidentemente ayuda mucho porque logísticamente su distribución es mejor y su aplicación a los lugares más lejanos
más recónditos de los países, llega y se aplica una sola vez, no hay que regresar, y esto favorece mucho el avance en las campañas de vacunación. Claro. A ver, vámonos con los números, que me parece es fundamental entender de cuántas vacunas estamos hablando que México podrá encargarse de envasar e incluso producir una vez que comience ya estos trabajos en forma, Birmex. Claro, nosotros tenemos programado en un primer inicio 4,5 millones de dosis mensuales en el país que podemos producir y podemos llegar a un tope de 20 millones de dosis mensuales. Esto es progresivo. En una primera etapa, reitero, 4,5 millones, que es lo que estamos planteando nosotros a partir de diciembre, enero, febrero, y de ahí incrementar. También depende del volumen de ¿no? o de granel que nos mande Rusia, porque ellos van a determinar también el ritmo que requieren ellos de acuerdo, evidentemente, a la demanda que tienen en el continente y en otros países. Se cerró un número sobre la cantidad de litros de reacción de sustancia activa que se estarían mandando a México una vez que comiencen ya estos envíos recurrentes. Nosotros comentamos que podemos iniciar con 4,5 millones y ellos van a calcular el número de litros suficientes para esas vacunas. ¿Cuánto tiempo toma envasar una vacuna de Sputnik en estos esquemas de 2 dosis? Prácticamente estando el granel, ¿no? En el mismo día se envasan las vacunas, ¿no? La producción es muy rápida, por eso podemos llegar a estos 4,5 millones de inicio al mes y llegar a 20 millones mensuales, o sea, no hay problema en ese sentido. Creo que hay la capacidad tecnológica humana y evidentemente estamos esperando las cantidades que decidan ellos para iniciar con fuerza. Ahora, las primeras dosis se quedarían en México nada más, porque entendemos que México tiene un contrato ya firmado con el gobierno de Rusia para tener una cantidad de vacunas originalmente planteadas. ¿Estas vacunas que llegarían serían parte de ese primer contrato firmado o estaríamos ya en posibilidades de ampliarlo? No, sin duda alguna se hizo ese esquema, se planteó allá, es una instrucción del presidente de la República, el licenciado López Obrador, de que primero se atienda al mercado mexicano con este contrato que son de 12 millones de tratamientos que equivalen a 24 millones de dosis. Entonces prácticamente ya también se está terminando el contrato y creemos que en noviembre y diciembre las primeras envasadas en México cerraría el contrato y lo demás estaría a disposición seguramente del continente en Centroamérica o el Caribe, pero ya determinarían dependiendo de la demanda que ellos tengan. Se habló de esto, justo de ampliar este compromiso, no solamente con México, sino con Centroamérica, con el Caribe, ¿no? Países que en ocasiones tienen unas tasas de vacunación muy pobres, por debajo del 20% de la población. ¿Se habló de la importancia de llevar estas vacunas hacia esta región? Sin duda alguna, se puso en el centro de la discusión a los seres humanos y yo creo que esa visión de que Birmex y en México se envase, pues tiene esa incidencia precisamente de poder acercar la vacuna a mayor número de ciudadanos, de seres humanos en Centroamérica y el Caribe. Creo que es una visión que compartimos y claro que sí, ese sería el punto central para que Sputnik V sea envasada en México. Y hablábamos de los porcentajes, ¿no? De cuántas vacunas se quedarían en México, cuántas estarían en posibilidades de llevarse a Centroamérica. ¿Se tiene un estimado de cuánto de lo que se produzca en México se estaría llevando hacia Centroamérica? Yo creo, sin duda alguna, yo creo que cerca del 60% puede ser destinado a Centroamérica y el Caribe. 60%. De 4,5 millones. De 4,5 millones. Ahora, ¿ya hay países interesados en la vacuna que va a estar produciendo México en los próximos meses? El secretario de Relaciones Exteriores ha estado muy cercano con otros cancilleres de la región. ¿Ya hay pláticas sobre qué países estarían interesados en esto? Y seguramente, nosotros no tenemos información todavía precisa del tema, pero seguramente ha de haber algunas pláticas, tanto en Rusia como en México, sobre ese tema, y nosotros ahorita no hemos tenido esa información, pero la idea fundamental es empezar a envasarla y ya después veremos, seguramente incidiremos en ello. Una decisión también geopolítica, el hecho de que México sea el que se encargue de envasar la vacuna rusa. Yo creo que es una decisión humanista. Yo creo que Gamaleya, el Fondo Ruso de Inversión, Rusia, creo que tiene una visión y hay una corriente de pensamiento en el mundo que está poniendo en el centro de discusión a los seres humanos más allá del lucro y la ganancia. Y creo que es importante porque yo lo he dicho en otros foros que es muy importante sí llevar la vacuna, pero sería fundamental la liberación de las patentes para que todos los países puedan producir la vacuna. Creo que la pandemia nos ha enseñado eso, que si como humanidad no actuamos en conjunto, más allá de cualquier otro sentimiento, no avanzamos. Yo creo que
Es una buena decisión del Fondo Ruso de Inversión y de Rusia es poner a México como una plataforma para que la vacuna llegue a los países. Vámonos con los datos en México, porque más allá del tema de la disposición de vacunas, que me parece es fundamental que la gente pueda tener un acceso temprano, un acceso a una vacuna de calidad. Esta administración particularmente ha hablado sobre los ahorros. El hecho de que la vacuna rusa se envase, se produzca, se distribuya directamente desde México, ¿le representa ahorros a la administración? Sin duda alguna hay ahorros y sin duda alguna hay ahorros también para el Fondo Ruso de Inversión. No es lo mismo traer vacuna de Rusia que producirla en el continente. Todo el tema del transporte logístico tiene un costo. Si se produce en México y se analiza en México y se libera en México, pues tiene un costo-beneficio favorable para ellos. Claro. Y a propósito de este tema de la austeridad, que, insisto, esta administración ha planteado en repetidas ocasiones, incluso usted mismo ha hablado de lo que significaría para México recuperar este liderazgo en la producción de vacunas, de meterle dinero. Birmex cuenta con la infraestructura, cuenta con el personal. ¿Qué retos va a enfrentar con este contrato que se está llevando a cabo con Rusia? Sin duda alguna, Birmex tiene una experiencia importante, una expertise de sus trabajadores fundamental. En los años 90, esta empresa producía alrededor de 50 millones de dosis de vacuna. Entonces, y tenía un reconocimiento mundial, ¿no? Entonces, creo que es fundamental este momento porque son recursos frescos que llegan a Birmex para potencializar la empresa, para modernizarla y evidentemente esto tiene un impacto ¿en qué? En la soberanía del país en la producción de biológicos. Soberanía. Toca un tema que también el presidente ha insistido, el poder contar con los propios recursos en territorio nacional. ¿Cuánto se estaría destinando por parte del gobierno federal o todo saldrá de este contrato para fortalecer a Birmex? Habría que entender que Birmex vive sus recursos propios, no recibe recursos fiscales, que eso es importante. Entonces, hacer una empresa rentable para el Estado mexicano es fundamental para demostrar que este esquema es válido y que es rentable, que genera recursos, entendiendo que la biotecnología por sí misma puede generar hasta divisas, comparémoslo con Pemex, con la Comisión Federal de Electricidad. ¿No? Si nosotros producimos biológicos y los vendemos, por supuesto que llegan divisas al país y fortalece a la institución, fortalece al gobierno y genera empleo. ¿Por qué Birmex dejó de ser o de tener este liderazgo? ¿Por qué México perdió esto? Usted ha hablado de que en los 90s había una cantidad de vacunas que se generaban o que se vendían, en los 80s la cantidad de dinero que se le metía, pero ¿por qué se perdió esa visión de que México creciera en este rubro del sector salud, que además es un tema de seguridad nacional? Claro, sin duda alguna. Yo creo que el presidente de la República ha sido muy claro. El presidente de México ha dicho que el gran cáncer en este país es la corrupción. Y eso no se exentó en Birmex, porque la caída de Birmex no fue espontánea, fue deliberada. O sea, era una empresa que estorbaba los intereses de los gobiernos anteriores y, por ejemplo, Birmex, de ser un productor de biológicos, se convirtió en un distribuidor de biológicos, un distribuidor de medicinas. ¿Por qué? Porque sacaban el cuento que era más barato comprarlo fuera que producirlo en el país. Es un cuento neoliberal que lo han dado cabaldando todo el continente. Entonces, se convirtieron algunos en importadores, ¿no? Y entonces, pues, si no produce Birmex, mejor. Importamos nosotros, le vendemos al gobierno y se hace un negocio redondo. Es la corrupción, eso es desgraciadamente lo que pasó. Dejaron de invertir en la empresa, no hubo investigación. Hay un tema que en unos días vamos a ventilar nosotros, cómo hay un bodegón que tenemos que tiene todos los aparatos nuevos embalados que nunca los colocaron. De manera deliberada dejaron caer la empresa. ¿Por qué? Pues porque era la corrupción, así se manejaban. ¿En el sexenio ellos. pasado? En varios sexenios, en el pasado y en el antepasado, ¿no? En la era neoliberal, para que nadie se escape. En la era neoliberal eso pasó, porque a ellos no les interesaba la producción de biológicos, a ellos les interesa el negocio, el contrato, la corrupción. Y acabaron con la empresa y casi con el país, pero qué bueno que la gente entendió y respondió. El problema de señalar la corrupción es que también se debería de ir contra esas personas, ¿no? Que dejaron ahí los muebles abandonados cuando hoy por hoy podrían haber sido cruciales para enfrentar esta pandemia. Claro, es un tema criminal, ¿sí? No, es un tema terrible porque seguramente, no soy yo juzgador, pero seguramente hay un daño patrimonial importante ahí. Pero vamos a actuar, se está actuando, se está denunciando y ya las instancias correspondientes tomarán las decisiones pertinentes. Pero de que hubo corrupción y eso ocasionó la caída de la empresa y que hoy estamos
ayudando a salir adelante. Efectivamente, ha tocado usted un tema sustancial, la austeridad. Con la austeridad se puede, ¿no? Se canalizan los recursos para la investigación, para el nuevo equipamiento y fortalecimiento de la empresa. Ahí vamos. Y Birmex hoy va a jugar un papel central en la distribución de los medicamentos para la compra consolidada 2022. Esperemos ya ayudar en esa parte y en 4 regiones del país habrá bodegas, ¿no? Centros nacionales de distribución para fortalecer y garantizar el derecho humano a la salud. Una parte sustantiva es que estén los medicamentos donde tienen que estar para garantizar el derecho humano a la salud. Claro. Hablábamos de este potencial de actuar, ¿no? Usted dice es momento de que México actúe y recupere este liderazgo, ¿no? De la producción y la distribución de vacunas. Estaría a la par, por ejemplo, de países como Chile, Brasil, Argentina. México le entraría en este grupo de países que en este momento serían cruciales. De esta manera, ¿México se acerca a recuperar ese liderazgo? Queremos ser el ejemplo de cómo se recupera un país. Y México va a ser el ejemplo de cómo se recupera un país y cómo se fortalece el estado de bienestar. Eso creo que es muy importante y recuperar el liderazgo que lo ha tenido, pero hoy con mayor fuerza. Y además yo creo que el presidente de la República ha hecho un llamado a la integración. Yo creo que en esa línea estamos y creo que el tema de los biológicos pues, es fundamental. Nosotros, me cuentan los trabajadores de Birmex que tienen más de 20 años, que la gente de Serum, de la India, por ejemplo, se vino a capacitar a Birmex y hoy Serum pues, es uno de los grandes productores de biológicos en el mundo. Entonces imagínense el expertise que se tiene aquí y la idea es producir las vacunas que requiere el país. Eso es fundamental. Es la soberanía, seguridad nacional. Nosotros sí entendemos esos conceptos. Los gerentes de Pocamonte que antes decían administrar este país no entendían de eso. A veces podían leer. Me quedé con esta idea, ¿sabe? Me parece que es muy duro el hecho de que los funcionarios públicos de pronto pierdan esta visión en donde se tiene que priorizar al humano, al otro. El presidente López Obrador, durante la reunión de la CELAC aquí en la Ciudad de México, habló justo, ¿no? Y otros mandatarios sobre la desigualdad de las vacunas. ¿Ha tocado ya usted este tema con el presidente luego de que regresó de Rusia, de cómo esto va a reducir esa desigualdad en el acceso a las vacunas? Tenemos una reunión con el presidente y vamos a informarle puntualmente los resultados de esta visita y efectivamente creo que él ha sido muy enfático en decir que tiene que haber una distribución equitativa a todos los países. Por eso dije, pongamos en el centro de la discusión la liberación de las patentes. Ahí se va a ver quién es humanista y quién está por el lucro y la ganancia. Esa es la diferencia, esas son las corrientes de pensamiento que en el mundo se tienen que ir visualizando. Y yo creo que hay un gran sector de la población mundial, de los dirigentes, de los gobernantes, que están empujando esa corriente humanista, decir, a ver, pongamos en el centro de la discusión a los seres humanos. Esta pandemia es del mundo, no es de un país, es del mundo y está en juego la humanidad. Entonces, si no se pone en el centro eso y preferimos el lucro, es terrible. O cuál vacuna tiene uso de emergencia o cuál no. ¿No? O sea, no puede ser que no puedes ir a un país porque tienes una vacuna que otro país no la acepta. Yo creo que no contaminemos lo científico con lo comercial. Una cosa es lo comercial y otra cosa es lo científico. Todas las vacunas tienen efectivamente sus estudios, todos han demostrado estar finiquitando sus terceras fases, son eficaces todas, entonces no mezclemos lo comercial. Pues todas las vacunas, creo que la Organización Mundial de la Salud tiene que liberarlas, ¿verdad? Tiene que hacer el uso emergente de ellas para su aplicación en todo el mundo y dejémonos de ese tipo de asuntos y pongamos en el centro de la discusión que los ciudadanos accedan a la vacuna de manera equitativa en todo el mundo y que los laboratorios en un acto humanista digan, liberemos las patentes para que todos los países puedan producir su vacuna. Es un llamado fraterno. Exacto, y esto sería también un mensaje a la Organización Mundial de la Salud, este acuerdo que firma México con Rusia, en decir, la cooperación existe, la cooperación se puede, la cooperación es necesaria cuando enfrentamos un problema como esta pandemia de COVID-19. Es un mensaje para que también aprueben estas vacunas que están pendientes, que además la población mexicana ha sido inmunizada con tanto la vacuna Sputnik como con la vacuna CanSino, que siguen pendientes de aprobación. Así es. Yo creo que es un llamado que el mismo presidente de México ha hecho y nosotros nos sumamos a esa petición del presidente de la República. Yo creo que el presidente de la República tiene claro que no se pueden contaminar
lo científico con lo comercial y lo apoyamos en eso. Ahora, la Organización Panamericana de la Salud también alertaba, ¿no?, de que Estados Unidos estaría tomando un papel en donde estaría discriminando a los ciudadanos mexicanos por no permitirles el acceso al país, sobre todo aquellos que están inmunizados con otras dosis, de las cuales la Organización Mundial de la Salud justamente no ha dado su aprobación. ¿Usted coincide con esta visión de que es discriminatorio? Yo creo que el pueblo norteamericano es un pueblo generoso, que creo que no estaría en ese plan. Habría que poner en el centro de la discusión, reitero, al ser humano. Creo que es fundamental que la Organización Mundial de la Salud y todos los organismos de salud a nivel mundial pongan en el centro eso, que no se contamine lo comercial con lo científico. Ese es el llamado. Y yo creo que si hay la voluntad se puede hacer por el bien de todos, que todos se vacunen. Muy bien. Ahora, hablando de la cooperación, que no solamente sucede con este acuerdo, hace unos meses el canciller Marcelo Ebrard hablaba de que se estaba en pláticas entre el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología y el Centro Gamaleya para que entraran como participantes en la tercera fase de verificación de la vacuna patria, la vacuna mexicana. Ahora que usted estuvo en Rusia, ¿hubo oportunidad de comentar sobre ese tema? Y nos preguntaron cómo iba el avance en Patria. Digo que tenemos información que está terminando su segunda fase. Hemos hablado con la doctora Álvarez Bulla del CONACYT, que nos ha informado que la gente de Avimex va en esa etapa y nosotros estamos esperando resultados y en el momento que nos pidan, con gusto ayudaríamos. ¿Ellos ayudarían a México en estas fases finales y de qué manera? Sería cosa de entablar ya ahí un puente de comunicación con CONACYT y con Avimex para que ellos puedan intercambiar puntos de vista y ver en qué momento pueden colaborar entre ellos. Este acuerdo con Rusia sería una lección más para México ahora que llegue el proceso también de envasado, de producción y de distribución de la vacuna patria, la vacuna mexicana. ¿Esto sería como un ensayo anticipado de lo que se avecina para México también? Sin duda alguna, cuando hablamos de transferencia tecnológica es eso, conocer lo íntimo del proceso, del ciclo completo de la vacuna y por supuesto que ayuda porque es un intercambio de ideas, de experiencia y de nuevas técnicas en la aplicación y en la formación de nuevas vacunas. El intercambio científico es fundamental, creo que eso ayuda y es una muestra de la capacidad que tenemos como gobiernos de poner en el centro de la discusión a nuestra población, al ser humano. ¿Cuál diría usted que es la lección que en este proceso, en donde también hicieron estas pruebas piloto para poder envasar la vacuna rusa, que se encontraron que Birmex carecía y que tenían que atender a la brevedad para poder sacar estos compromisos? Sin duda alguna tuvo que ver con la reactivación propia de la empresa, con el Instituto de Virología, con el Instituto de Higiene, pues reactivarlos y en esa visión, viendo que era necesario que la planta y los institutos funcionaran, creo que el paso que dimos para entrar en comunicación con Gamaleya era sustantivo y fundamental y eso reactivó a la empresa, porque para pedir esto tuvimos nosotros que actualizar y modernizar nuestra empresa. Una precisión, este acuerdo con Rusia tiene una fecha de caducidad, es decir, ¿se tiene un compromiso para envasar solamente el próximo año, para producirlas el próximo año, o dependerá cómo se comporte la pandemia? Es un convenio de colaboración abierto, ¿no?, para ver cómo se va evaluando las cosas. No está cerrado, es abierto, no tiene fecha. ¿Fortalece la relación entre México y Rusia más allá de un tema de cooperación para hacer frente a la pandemia? ¿Esto fortalece la relación entre ambos países? Yo creo que sí, se fortalece la relación científica, comercial, de amistad entre los pueblos. Creo que es fundamental, como en cualquier otro país. Y una pregunta, por supuesto, ya más personal. Sobre este trabajo que usted ha desempeñado, ha sido clave no solamente para cerrar este acuerdo, sino para encargarse de la distribución de la mayoría de las vacunas con las cuales se ha inmunizado a la población mexicana. ¿Cómo ha sido ser parte de este momento histórico para el país? Somos parte de un gran equipo que encabeza el presidente de México, el secretario de Salud, el canciller Marcelo Ebrard, Hugo López-Gatell. Somos un gran equipo. El secretario de la Defensa, de Marina. Creo que esa es la gran virtud también, que se formó un gran equipo que está dando resultados y que efectivamente a la fecha llevamos ya 136 millones de dosis en el país y que están siendo distribuidas a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional y solo en equipo se puede hacer mejor. En equipo. ¿México está en equipo? México está en equipo, con su pueblo y su gobierno. Doctor, muchísimas gracias. Estoy a la orden, como siempre.
Muchísimas gracias, sobre todo a usted que nos acompaña en esta emisión de la entrevista. Ya sabe comentarnos en las redes sociales y nosotros nos vemos en una próxima edición.